minutos, 19 de diciembre, 19 de diciembre, un 19, pero de junio, y del 60, dominicano, dominicano simple, ¿verdad? De una, lejano de la ciudad capital, llegó a los Estados Unidos, llegó al béisbol de Grandes Ligas, llegó a San Francisco, California. Después que otro dominicano, 4 años antes, 1956, y este del este, Osvaldo Virgil, llegara a las Grandes Ligas. Ese dominicano años después se constituyó el primero, el de 1960, en el primer Salón de la Fama, el Salón de la Fama del Béisbol de los Estados Unidos. Ese dominicano está junto a nosotros. Bueno. Y ese nombre inmenso. Inmortal. Es Juan Marichal, de los grandes, o el más grande en el béisbol de la República Dominicana. Abrió el camino, abrió una gran trocha. Ya somos 5 los dominicanos en el Salón de la Fama. Y contando, porque hay otros en camino por las grandes condiciones que tienen, pero Marichal fue el primero en llegar al Salón de la Fama. Don Juan Marichal, buenos días, bienvenido. Sí, qué señor, orgullo que usted esté por aquí, caramba. Buen día, Cristian, buen día y todos los miembros de esta cabina. Muy bonita mañana y es un placer estar junto a todos ustedes. Es un regalo de Navidad para nuestros oyentes. Se le olvidó decir, Cristian, que es cogidista de por vida. Oh, pero de mi equipo. Pero los demás equipos lo disfrutamos también. Claro, claro. Ahí no tenemos banderías. No. Ahí no tenemos banderías. Pero Cristian tiene una camisa que no, pero me parece claro. Ay, don Juan. Que de la nuestra. Juan, cuéntenos repasar este camino de, primero, no tener en Grandes Ligas, en el béisbol de los Estados Unidos, Grandes Ligas porque es el mejor béisbol del mundo, indudablemente, así como en el baloncesto, aunque los europeos amenazan en calidad el baloncesto de los Estados Unidos. Pero Grandes Ligas, usted llegar, abrir espacio, aquí hemos comentado en muchos momentos la situación de discriminación a las que los primeros dominicanos se enfrentaron, a la que usted se enfrentó, y hubo de seguir adelante y vencer todos estos obstáculos y seguir abriendo camino para otros, para los grandes contratos de hoy día. Qué distante en cantidad de dinero el contrato suyo y de esos grandes, de esos momentos, a los contratos de hoy día, que tenemos también al dominicano con el mayor contrato, que es Juan Soto. El contrato de él es una dieta de hoy. Que anda por aquí de vacaciones y eso es bueno. ¿Cómo resumir, don Juan, ese recorrido tan hermoso, tan grande, lleno de obstáculos, pero que hoy tenemos Salón de la Fama, que hoy tenemos los grandes contratos? ¿Cómo resumir este tránsito tan importante para el béisbol, para los beisbolistas de la República Dominicana? Don Juan. Bueno, yo creo que todo dominicano deberíamos sentirnos orgullosos de que somos el segundo país con más jugadores de Grandes Ligas, después de Estados Unidos. Uh-huh. Y hay muchos otros países que también se juega béisbol, como en Japón, en China, en Taiwán, y nosotros somos los segundos. En Latinoamérica también. Los segundos en cantidad de jugadores a ese nivel. Es decir, que eso nos llena de orgullo. Y tenemos ahora mismo el jugador mejor pagado en el béisbol de Grandes Ligas, que es Juan Soto. Sí. Eso también debe hacernos sentir orgullosos. Y yo espero que van a seguir llegando muchísimo más. Y lo único que yo les pido a esos muchachos que se comporten bien, que recuerden siempre que hay un sinnúmero de jóvenes que lo siguen y que ellos son ejemplos para esos jóvenes.
Y cualquier actuación negativa que ellos tengan, pues va en contra de nosotros los dominicanos. Porque como nosotros desarrollamos tantos jugadores de esa categoría, hay muchos países que no ven bien eso, que ellos no puedan también desarrollar esa cantidad de jugadores. Y con más recursos que nosotros. Cualquier cosita negativa que nosotros cometamos, pues nos lo van a sacar en cara. Y nos hace mucho bullying a veces cuando uno anda viajando. Que no, que los dominicanos, que esto, que lo otro. Y yo espero que ellos entiendan eso y comiencen a sentirse más obligados a tener una actuaciones positivas y poner en alto el nombre de nuestro país. A mí me dijo un viejo en Los Prados, el play de softball, corrígeme, Marichal no es de Laguna Verde, Marichal es de Gomera, fue lo primero. No recuerdo, él es de Montecristi también. Sí. La pregunta es, ¿cómo te consiguen? ¿Cómo ese momento, dicen que fue el mismo Ramfio, que fue la aviación, ¿cómo se da ese momento cuando se dan cuenta que un muchacho de Montecristi le ganó a la aviación dominicana? De Laguna Verde. Es de Laguna Verde. Sí, señor. Está equivocado el que me dijo de Gomera. Kilómetro 9, Laguna Verde, Montecristi. Ya, esa es la ¿Cómo se da ese encuentro? Irrebatible. Bueno, yo estaba en el equipo de Manzanillo. El año anterior, 55, jugamos en Montecristi, un grupo de jovencitos. Yo creo que el mayor no llegaba a los 18. ¿Qué edad tú tenías? Yo tenía 15 años. 15 años. El mayor no llegaba a 18 años y fuimos campeones nacionales. Entonces, el equipo de Manzanillo, había una compañía grandiosa en esa zona. ¿La Granada? La Granada Company. Granada Company. La United Fruit Company. Sí. Oiga, esa zona era una zona rica. Sí. Con esas compañías que daba empleo a miles de dominicanos. Reclutó una cantidad de jugadores de toda la zona para llevárselo a Manzanillo. Y nosotros también en 56 fuimos campeones nacionales. Y recuerdo lanzando un juego contra la aviación militar dominicana, hoy Fuerza Aérea Dominicana. Yo le gané un partido, 2 carreras por 1. Un domingo por la mañana. Vivíamos en un lugar ahí cerquita del muelle. Un lugar que le decían La Cueva. Ahí vivíamos un grupo de jugadores que ellos reclutaron. Y uno medio trasnochado celebrando el triunfo, ¿no? Ganarle a la aviación, eso fue una cosa del otro mundo. Y como eso de las 8 de la mañana, tocan la puerta donde vivíamos ese grupo de jugadores. Y yo me levanto medio dormido y voy y abro y veo este oficial, un teniente de la aviación, con un sobre en la mano y me lo pasa. Y cuando yo abro, repórtese de inmediato a la aviación militar dominicana. Firma a Rafael Leonidas Trujillo Hijo. Ay, ¿qué yo he hecho? Yo temblaba, estaba medio nervioso, me ponía alegre, pero medio asustado. Sí, claro. Y el oficial se marchó. Yo comencé a prepararme para coger para Laguna Verde, a mostrarle ese telegrama a mi madre. Menciono a mi madre porque yo fui huérfano de los 3 años. Yo no conocía a mi padre. Y cojo para el kilómetro 9 a mostrarle ese telegrama a mi madre. Esa señora se puso furiosa. ¿Cómo? Y yo recuerdo una frase que ella mencionaba mucho. ¿Cómo puede ser que un niño, ya ahí yo tenía 16, un niño de 16 años lo quieran incluir en la milicia, decía ella? Bueno, se paseaba de un lado a otro y nada. Ese oficial, o yo llegué allí a las 11 de la mañana. ¿A dónde? Eran las 4 ¿A Laguna de la Verde? tarde. A Laguna Verde. Eran las 4 de la tarde y ella nada. A las 4 se presentó el mismo oficial con otro telegrama que decía lo mismo. Y cuando ella vio el segundo telegrama, me dice, mi hijo,
a esa gente no se le puede decir que no. Yo más o menos esperaba esa respuesta. Claro, Ya yo tenía un bultito hecho, no una maleta, No, un no, bultito, un bulto. porque no había para una maleta. Y nada, cuando ella me dijo eso, había una guaguita que viajaba de Loma de Cabrera a la capital. Y cuando bajó para abajo, yo le dije, la paré y le dije, resérvame un asiento cuando suba mañana. Siempre pasaba por ahí como eso de las 6 de la mañana. Ahí me monté, llegué a San Isidro, me recibió el oficial del día, me llevó, en ese momento Ramfi no estaba en la base, estaba el general Sánchez Hijo, fue quien me recibió. Pirulo. Me dio la bienvenida, me dijo, bienvenido a la aviación, usted pertenece a nosotros. Ya. Una vez, Literalmente Ya. pertenece a nosotros. se estaba celebrando una gira a México y fuimos, me incluyeron en ese equipo que viajó a México y fuimos a México, quedamos en segundo lugar en el campeonato. Pero eso fue prácticamente inmediatamente usted llegó. Eso fue seguido. Todavía no me habían puesto la ropa de militar cuando viajamos a México. Usted tuvo la participación En el 56. ahí mismo en México tuvo participación, ganó, perdió ese primer... Gané un juego. Nosotros debimos haber ganado la serie, pero La serie. los árbitros estuvieron siempre a favor del equipo de México y ellos fueron los campeones. Esos mexicanos son tremendos. Sí. Muchachos. ¿Y cómo te deja ahí Ramfi? Si fue en el 60 que te firmaron. Bueno, hay ¿Cómo una te dejas ahí si historia, tú eras hay de la una fuerza historia aérea? que me la contaron. Pues yo no lo viví eso, yo no lo escuché. El señor Ignacio Guerra, que era presidente del equipo Licey, fue a la aviación y habló con Ramfi para firmar a Pedro González y a Juan Marichal. Entonces, él le dice, yo quiero a Pedro para que juegue este año con el Licey aquí en la República. Y a Juan para mantenerlo aquí en la base y enviarlo a Estados Unidos el año que viene. Me dice que Ramfi le dijo, o te lo lleva a los dos, o no sé qué pueda pasar después si no te lo lleva. Y él decidió firmar a Pedro. Firmaron a Pedro, un gran jugador del equipo Licey. Me dejaron a mí, no me firmaron. Al año siguiente, él volvió a firmarme. Y Ramfi le dijo, no, Juan va a ser para el escogido. Ay, Dios mío. Sí, porque Ramfi era escogidista. Escogidista. Pero lo que está para alguien, don Y Juan. no me dejaron firmar. Entonces firmé en el 57. Mi primer pelota que yo tiré en el estadio Quisqueya Juan Marichal, creo que fue en noviembre de ese año. Creo que el 28 de noviembre. Y recuerdo un juego que estábamos perdiendo de las Águilas, como por 8 carreras. ¿Cómo? El manager era Salty Parker, un americano. Parece que quería ver si que yo tenía la bola y me metió a lanzar una entrada y ponché a los 3 jugadores. Wow. Y los recuerdo como ahora, Harry Cheater, Howard Goss y Dick Stewart. O sea, Wow. gringo Don los Juan. 3. Gringo los 3 y los Sí. ponché a los 3. Wow. A partir de ahí... Ese fue mi debut en la pelota dominicana. Y entonces siguió los demás innings o en No, ese era juego? en el 9º inning. Ya era en un el juego 9º. ya que Ok, ok. estaba... Era ver Sí, qué era- tenía, Bueno, muchachos. entonces se ganó el juego. No, perdimos. No, no Estábamos es perdiendo ponchando, por- mira a verlo. Yo creo que por eso él me puso, porque Ah. era un juego que estábamos Ah, bueno. perdiendo. ¿Qué edad tenía don Juan? Ahí ya yo En tenía ese momento. 18. 18. Wow. 18. ¿Cuándo entonces vienen los Grandes Ligas? Bueno, yo firmo en septiembre del 57. Ujú. Recuerdo que en esa época visitaron el país un equipo que le llamaron la Estrella de Willie Mays, un equipo de jugadores negros. Ya. Vinieron al país. Sí. Y una de las promesas que me hicieron cuando me fueron a firmar fue, tú vas esta noche a conocer a Willie Mays, pero de lejos, yo en la radio y él en el terreno. Y recuerdo que yo presencié a Willie Mays por primera vez en República Dominicana, en el año 57. Wow. Bueno. Y permanecí ahí en la aviación 14 meses.
creo que perdí 3 juegos y yo pichaba 2 veces a la semana. Y perdí en 9 innings. En ese trayecto. 9 innings. 9 innings. Era así que se pichaba. Teníamos un entrenador llamado Francisco Pichardo. Para mí, el mejor instructor de béisbol que yo he conocido. El mejor. Él veía a un muchacho, lo practicaba y él te podía decir, ese tiene condiciones, ese llega. Y yo fui uno de los escogidos de él. Sí. Y ese contacto, ese momento de Grandes Ligas, ¿cómo sigue hasta la firma del contrato? Bueno, yo firmo, me envían a Estados Unidos por primera vez, novatico, en esa época no tenían lo que llaman hoy la Liga de Novatos, sino que comenzaba clase D, clase C, clase B y así iban subiendo. Ya en esa liga había jugado Manuel Mota y Mateo Alou, pero a mí me enviaron, yo fui a un equipo asignado a clase C y cuando llegué al campo de entrenamiento me asignaron a clase D, Michigan City, Indiana. Y de novatico en Michigan City, yo lancé 245 entradas. Wow. Y ponché 246. Wow. ¿Cómo? Y yo no tiraba duro. Nah. Yo no tiraba duro. Yo lo que tenía un buen control. Gané 21 juegos en la temporada regular y 2 en el playoff. Don Juan, usted... Perdón, y ese que no lanzaba duro, ¿cuál era el lanzamiento estelar en ese momento? Bueno, yo lo que tenía era una curvita para afuera y una retica se movía hacia adentro. Pero yo podía colocarla en la zona que duele para los bateadores, que le duele a los bateadores. ¿Cuál es esa zona? ¿Adentro, pegadita, abajo? En las esquinitas. En las esquinitas. Sí. Sí. Lucen feo cuando se Y desde temprano yo aprendí a estudiar al bateador, porque hay muchos bateadores que son bateadores de recta, sí. Y hay otros que son bateadores de bola bajita, otros bateadores de bola alta. Y lo que uno tiene que aprender y tratar de mantener la bola en la zona donde ellos tienen más debilidad. Yo creo que esa es la cosa que debe aprender un lanzador. El estudio de los lanzadores, cuando eso entiendo, era muy rudimentario, porque sí, claro, ahora hay muchísima tecnología, están viendo cada lanzamiento, cómo se descuelga. En esos tiempos que era, lo ponían a ver los juegos, ¿cómo era eso del estudio de los bateadores, de parte de los lanzadores? Teníamos coach que trabajaban para el equipo, que le decían el scout avanzado. Por ejemplo, nosotros íbamos mañana a una ciudad, ese scout iba a mirar cómo jugaba ese equipo, cómo estaban bateando, y ese reporte nos llegaba a nosotros, y nosotros ahí determinábamos cómo le íbamos a lanzar a cada bateador. Es verdad que no. Qué diferente con... Eso era todo aquí. Tenemos que grabarlo en la mente, porque no había nada de apunte como ahora, que todo es tecnología. Es verdad que no iban en la misma guagua con los blancos y que no iban a los mismos hoteles que los blancos. No, eso era prohibido. Eso era prohibido. ¿Ustedes iban con los negros, con los latinos? No, éramos 3 latinos y 4 negros en el equipo. ¿Y eso dormía en un hotel aparte? Había un cubano, un cubano, José Tartabur, que llegó a Grandes Ligas. Sí, claro. Sí, llegó a Grandes Ligas. Y dominicano estaba René Marte, que era mi catcher, y yo. ¿Dormía en un hotel distinto a los blancos? Sí. ¿Y en una guagua diferente? A nosotros nos preguntaban, ¿y dónde ustedes viven? Después de los rieles, porque esos son los barrios de los negros, después de los rieles. Sí. Después de los rieles. Nosotros éramos compañeros de los blancos, solamente en el terreno de juego y en el clubhouse. ¿Cómo? Después que terminaba el juego, era cada uno para su barrio. Y cuando entonces había celebración del equipo, ¿cómo era eso? ¿La celebración? Sí, ahí estaba. ¿Cuándo ganaba? No, la celebración era en el clubhouse. En el clubhouse. Ahí era la única parte que podíamos celebrar juntos. Después de ahí no había unidad. Cuando viajábamos, había giras de 22 días. ¿Y cómo era eso? Y parábamos en esos lugares donde tú paras a comer. A comer. Sí. Y recuerdo, había un cubano
que era el que se encargaba de traernos comida al autobús. ¿Y por Porque qué? todo el mundo se podía desmontar al restaurante y entrar, Ya, pero nosotros no Dios teníamos. quiero Ay. Y como don Juan Marichal, Gloria Nacional, Wow. Cooperstown y sobre todo una trayectoria de ejemplo para nuestros jóvenes deportistas dominicanos y sobre todo los del béisbol. Don Juan, ¿cómo emocionalmente fue lidiar con esa parte? Porque en República Dominicana ustedes tenían otro manejo, otro nivel de relacionamiento. Y cómo también pudo, durante toda su trayectoria, cuidar la imagen tan intacta como la tiene ahora y con una presencia que para todos nos sirve de modelaje. ¿Cómo usted pudo, siendo popular? Bueno, yo creo mucho en las promesas. Y cuando yo era niño, a veces yo no iba a la escuela. Me quedaba por ahí en un solar jugando con otros niños, jugando pelota. Y en el campo, una profesora era como una tía. Sí. Y ella iba a mi casa y le decía a mi madre, Natividad, que Dios la tenga en gloria. Decía, manico que me dicen allá en el campo. Manico. Dice, Manico no se presentó a la escuela hoy. Y una señora, mira, ella creía mucho en la educación. Mi hijo, hay que educarse para el futuro, me decía. Y yo, la única respuesta que yo tenía para ella era, ay mamá, no se apure, que yo voy a ser pelotero. Y ella llegó a decirme, mira, con ser pelotero, ella no sabía nada de pelota, ni sabía que yo tampoco sabía que se ganaba dinero jugando pelota y eso. Yo quería ser pelotero, porque aquí había un equipo, el mejor equipo amateur de República Dominicana, que lamentablemente falleció en la tragedia de Río Verde, el 11 de enero del 48. Para esa fecha yo tenía 10 añitos. Entonces, ¿tú veías los juegos, iban allá, jugaban en el poblado? Aquí. En la no, provincia? jugaban aquí y jugaban en playas extranjeras. Era lo que nos representaba en toda parte del mundo. Sí. El mejor equipo dominicano. El amor fue al ver ese equipo, no alguien que lo llevó a ver juegos. Ese equipo fue a jugar a Montecristi. Okay. Y mi cuñado, el esposo de mi única hermana, le pidió permiso a mi madre para llevarme a ver ese juego. Y ella le dio permiso y me llevó. Y lanzó, para esa época, yo lo que jugaba con los otros niños era shortstop, porque me gustaba batear. Okay. Y yo vi a un lanzador ese día, ese domingo en la tarde, llamado Bombo Ramos. Bombo Ramos. Y se convirtió en mi ídolo. Yo me enamoré de su estilo. Y él lanzaba por el lado del brazo. Y cuando yo regresé al campo, le dije a los amiguitos, le digo, no voy a jugar shortstop jamás, voy a ser lanzador como Bombo Ramos. Y comencé a imitarlo. No, hombre. Pero Bombo Ramos no levantaba la pierna tan alta. No, era de lado. Y comencé a imitar y yo lancé en el 55, todo de lado, en 56, todo de lado, en la aviación, todo de lado, y todavía en el 58, cuando llegué a Estados Unidos, todo de lado. ¿Y cómo cambia? ¿Cuándo cambia? ¿Qué pasa? En el 59, después de la temporada que tuve bien exitosa en clase D, me suben a clase A. Y mi manager, Andy Gilbert, como una semana antes de finalizar la temporada, me dice, ¿y por qué tú lanzas así? Y a mí me sorprendió la pregunta, porque ya me había visto, iba para 2 años viéndome lanzar. Y me pregunta por qué lanzo así. Digo, yo no quise entrar en detalle y le digo, porque así yo aprendí. Con un inglés, tú sabes, limitado. Así yo aprendí. Y me dice, ¿y nunca te ha dolido el brazo? Y yo no quise que él pensara que yo había tenido una lección en mi brazo y que por eso yo lanzaba así. Entonces, le hago la historia completa de Bombo Ramos. Digo, mira, un lanzador en mi país llamado Bombo Ramos, yo lo vi lanzar, me enamoré de su estilo y yo quise imitarlo y por eso yo lanzo así. Y me dice, ¿y no te gustaría aprender a lanzar por encima del brazo? Por encima del brazo es
por acá. Yo tiraba por aquí. Y le digo yo, ¿y qué yo obtendría si yo aprendo? Me dice, tú serías mucho más efectivo contra los bateadores zurdos. Y me gustó esa respuesta. Y le dije de una vez que sí, que yo quería aprender. Tomó 2 bolas de béisbol, llamó a un catcher, nos fuimos al bullpen. Y yo traté, por primera vez, de tirar por encima del brazo. Y noté que no podía hacerlo sin levantar la pierna. Por ahí viene la pierna. Combinación. Pero tan alta. Por curiosidad, en estos días con unos amigos, estábamos viendo el nivel de la pierna, porque estaba viendo un lanzador rarísimo hace unos meses. Y entonces como que recordé eso y digo, pero es que incluso desde el punto de vista de la estabilidad, como que don Juan lo hacía, entonces me gustaría como recrear eso. Aprende, no lo puede hacer sino levantando la pierna, pero tan alta, porque lo último que veía el bateador era una pierna allá arriba que bajaba y ya la pelota la tenía de la cabeza. Bueno, yo no sé cómo yo desarrollé ese estilo, te digo la verdad. Yo no sé. Me enamoré del estilo, noté que podía tirar un poquito más duro y tenía buen control. En el 60 a mí me invitan sin contrato al campo de entrenamiento y me querían cambiar el estilo. Y había un lanzador americano que vino aquí a jugar con las Águilas, Sam Jones, y me dijo, mira, lo que ellos te están diciendo, los coaches, que te entre por aquí, te salga por aquí. Bueno. No cambie tu estilo. Bueno. Y yo le dije que no. Entonces me dicen, digo, ¿y por qué ustedes quieren que yo cambie el estilo de levantar la pierna? Dice, porque cuando tú levantas la pierna, tú no miras hacia el plato. Digo, ¿y ustedes han visto un tirador con un rifle que lo venden y pegarle a la diana? Digo, ¿cómo yo voy a tirar strike si yo no veo el home? Y yo era el más controlado del equipo. Digo, ¿cómo ustedes creen que yo voy a tirar strike si no estoy mirando el home? Eso son teorías de ustedes. Yo no. Dijiste en una entrevista que terminaste amigo de Rosboro. Sí. ¿Cómo fue el incidente con Rosboro? ¿Y cómo después se arregló esa amistad? Esa es una historia larga. Una historia larga. Nosotros estamos enfrentando a los Dodgers. Sí, los Dodgers. Creo que un 22 de abril fue durante la revolución, ¿no? Y está pichando Sandy Koufax. Un viernes por la noche, nosotros lo estamos enfrentando. Y Maury Will vaya a hacer un intento de toque. Y cuando viene el lanzamiento, él mueve su bate hacia atrás y hace contacto con el mascotín de Tom Haller. Y el árbitro cantó interferencia y manda a Maury Will a la primera. Herman Franks, que era nuestro manager, le dice a Mateo, que era un experto tocando. Mateito Alou. Mateo Alou. Le dice, Mari, así es que le decían ellos, Mari, yo quiero que cuando tú vayas al home, tú hagas lo mismo que hizo Maury Will. Y así mismo fue. Fue intento de toque, mueve el bate y roza el mascotín de Rosboro. Oye, Rosboro se puso furioso, voceando para el dogado de nosotros. El play estaba repleto de gente. ¿Eso fue en San Francisco? En San Francisco. Tú no podías escuchar nada de lo que se hablara. Gaylord Perry y yo estaban parados con unos abrigos que cubrían de pie a cabeza para mirar los ángulos de los lanzamientos del que estaba lanzando. Y estamos ahí. Y cuando Rosboro toma esa actitud de vocear para el dogado, nosotros le estamos voceando a él, pero ni nosotros sabíamos lo que él decía, ni él sabía lo que nosotros le decíamos. Entonces, él le dice a Orlando Cepeda, a Maria Lou, cubano, y a un coach, Pinas Lowry, que era el coach de primera, nos manda a decir, dile a Juan que se calle la boca si no quiere que le meta una detrás del oído. Ay, mamá. Yo ni caso le hice a eso. Al otro día estaba yo en el bullpen, antes del juego, en el bullpen, hablando con él y yo conversando y cosas. Son cosas del juego. La madre del play. Creía yo. Sí.
¿Qué pasa? Yo voy a pichar el domingo. El sábado, como a mitad de partido, me dice el manager, vete para tu casa, que tú lanzas mañana para que no estés aquí en esta brisa. Y que me mandó para mi casa. Al otro día, Sandy Koufax y yo. Ay, mamá. Cuando viene a batear el abridor, que era Maury Wills, toca la bola, se envasa. En el próximo lanzamiento se roba la segunda. Dan un fly a right field y hace pisicorre para la tercera. Dan otro fly y hace pisicorre y anota la primera carrera. Wow. Estoy perdiendo 1-0. Cuando le toca a Maury Wills el próximo turno, yo digo, le voy a tirar bien pegadito. Y si él está tocando otra vez, se va a sorprender. Porque a lo mejor tenga que ir para el suelo. Y le hago un lanzamiento bien pegado. Y así mismo fue. Tuvo que tirarse de espalda. Y yo creo que el golpe se dio en la espalda con la tierra. Fue peor que si la bola lo hubiera pegado. Le hubiera dado. Sigue mi partido, algunos lanzamientos pegados y cosas, y ellos comienzan a vocear del logado. Como que yo le estaba tirando a pegar a propósito. Y te tocaba a ti. Pero nada, no era nada a propósito. Cuando yo vengo a batear, yo digo, bueno, ellos creen que yo les estoy tirando. A lo mejor me van a tirar a mí. Pero yo sé que Sandy Koufax no se la tira a nadie. Eso yo pensaba en todo eso. Y yo lo sabía, y así era. Sandy Koufax no se la tiraba a nadie. Vengo yo a batear, tomo el primer lanzamiento. Digo, déjame tomar uno en caso que me la estén tirando. Déjame tomar el primero. Nada, bola. El segundo lanzamiento, strike. Digo, bueno, ahora tengo que batear. Y cuando pasa el tercer lanzamiento, yo no sé por qué, lo hago así y miro hacia atrás y veo que Rosboro, a propósito, hace así y deja caer la bola hacia atrás, que ruede para atrás. Va y la recoge. Yo me quedo con mi bate en el hombro mirando a Sandy Koufax. Y lo que soltó Rosboro de ahí me rozó el oído. Ay, Dios mío. Y me acordé el mensaje. Si no quieres que te tire una detrás del oído. Entonces yo le pregunto, ¿y por qué tú haces eso? Le digo yo. Y me dio todo lo calificativo de negativo horrible de mi madre. Se quitó el gol. Hay un dominicano. Se quitó el casco. Ay, Dios mío. No, con su careta y todo puesto él. Y le digo, ¿what? Y me dice, tú me oíste, you so and so. Y me dijo lo mismo. Ay. Y él es que me marcha a mí. Y ahí fue que yo le dejé caer el bate. Si le doy un batazo, lo mato. Pero con el casco puesto o sin el casco. Con la careta puesta. Con la careta puesta. Con la careta. Con la careta puesta. Y lo marqué aquí. En la creo frente. sí. Y eso fue un rebú del caray. Cuando a mí me saltan al Salón de la Fama, las relaciones comenzó a mejorar. Y los Dodgers querían firmarme. Y llegaron a firmarme. Y el primero que soltó a la fanaticada de los Dodgers a que me dieran un recibimiento agradable y eso, que ese incidente había sido en el calor del juego, fue Rosboro. Y yo llegué a los Dodgers. Sí. Y nos hicimos amigos. La última temporada. Qué bonito. Pero años después, ya en el Salón de la Fama, un día yo estoy en un banquito fuera ahí del Hotel Otesaga, sentado solo ahí, y viene Sandy Koufax y se sienta conmigo y me dice, Juan, me dice que tú y Gianni hicieron buenas relaciones. Digo, sí, somos amigos. Digo, inclusive yo lo invité a República Dominicana a un torneo de golf y después fue a manillar al equipo Licey allá en República Dominicana. Ay, pero yo sí me alegro, porque yo no podía vivir con eso dentro de mí. Y yo haciéndome el bobo. Sí. Digo, Sandy, ¿y qué tú tenías dentro de mí? No, que a mí, ese día a mí me mandaron a tumbarte. Digo, yo lo sé. Sí. Y yo sabía que tú te lo confesó. Y yo sabía que tú no me tumbabas tampoco. Ay. Dije, sí. El manager me dijo a mí,
tiene que tumbar a Juan. Y entonces Gianni viene y me dice, no lo hagas tú, déjame hacerlo yo. Ay. Gianni era y Roswell. después de esa confesión de Sandy, se me quitó ese peso que yo tenía, porque yo sé que actué mal. Yo sé que actué mal, pero el calor del juego. Pero claro. A veces uno no tiene tiempo de pensar. Y eso sucedió así. Don Juan, Severo Rivera se integra a esta conversación. Severo está aquí, Bueno. Que tiene que porque esto es histórico, claro. Sí. Adelante. Don Juan, usted de muchacho, jugando en esos estadios, en esos play de su zona, ya usted tenía conocimiento de lo que eran las grandes ligas, tenía toda la información de lo que eso representaba. Usted desde allá, desde su Laguna Verde, dijo, yo voy a llegar ahí. No lo tenía en agenda. Cuando yo llegué a clase A, era un equipo donde enviaban lo que llaman prospectos de grandes ligas. Sí. Ahí era que lo enviaban a ese equipo. Y mis compañeros me decían, oye, tú tienes chance de subir a grandes ligas. Ahí fue que yo comencé a saber lo que era la grandes ligas. Bien, okay. Ya a nivel de clase A. Y ese lanzador que usted dice que usted se sintió impresionado con él y que dijo que tomó el estilo de él. Bombo Ramos. Ese lanzador sabía que usted tenía esa admiración hacia él, y después de usted llegar a las grandes ligas, supo que usted tenía esa admiración. Porque ellos fallecieron muy temprano, en el 48. Okay. Don Juan. Con el accidente el 11 de enero del 48. Juan Marichal, gloria nacional, inmortal del deporte internacional. ¿Cómo pudo llevar una vida organizada en ese momento que ustedes eran como los primeros, ¿verdad? Que tenían ese contacto con el deporte internacional, el asunto de los pagos mejores, aunque no se compara con los de ahora. ¿Cómo pudo organizar su vida? Y hace un rato me dijo que le hizo una promesa a su madre. No pudimos concluir. ¿Cuál fue la promesa? Cuando yo le decía a ella que no se preocupara, que yo iba a ser pelotero, ella llegó a decirme, mi hijo, siendo pelotero no te fían en el colmado. Sí, pues ella no sabía que se ganaba dinero. Y cuando yo llegué a Sanford, Florida, que es el campo de entrenamiento de los Gigantes en San Francisco, en esa época de ligas menores, pues yo tenía el de ligas mayores en Arizona y el de ligas menores en Sanford, Florida. Volamos de aquí un grupo de jugadores, llegamos de noche a Sanford, Florida, llegamos a Miami, y de Miami allá un autobús, llegamos de noche. Cuando nos levantamos por la mañana, que estábamos todos los jugadores en el patio antes de que abrieran el comedor, eso era una belleza, 5 campos de béisbol, una grama que uno no quería ni pisarla para no dañarla. Y muchos grupitos. Y yo me acerco a un puertorriqueño y le digo, ven acá, ¿y por qué estos grupitos así de distintas razas? Dice, no, es que nosotros no podemos estar juntos con los blancos. ¿Cómo? Sí. Y a mí se me entró una depresión tan fuerte, pensando en que el país más grande del mundo, el país más poderoso del mundo, con una diferencia racial, y yo quería regresarme a mi casa. Wow. Y por el único motivo que yo no me regresé fue por la promesa que le había hecho a mi madre, que yo le dije que no se preocupara con los estudios, que yo iba a ser pelotero. Por eso yo no regresé. Ese racismo tan fuerte, ese impacto emocional recibido, ¿en qué momento eso comienza a cambiar? ¿Comenzó a cambiar todavía estando en Grandes Ligas o posterior a su salida de las Grandes Ligas? No, eso comenzó a cambiar y en San Francisco era mucho menos. En San Francisco no era tan fuerte como en otro estado. Yo recuerdo cuando salió aquella película de Cleopatra. Estamos en Houston y Orlando Cepeda era mi compañero de habitación. Cubano.
puertorriqueño. Boricua, sí. Y me dice, Juan, vamos a ver la película Cleopatra. Digo, Orlando, estamos en Houston. Él era más veterano que yo, pero como que yo pensaba un poquito más adelante. Y me dice, ay, tú siempre con esa cuestión de racismo, que digo, la realidad, Orlando, la realidad. Me dice, pues yo sí voy después, que te vaya bien. Y éramos roommate, compañeros de cuarto. Sí. Y él se va. Como a los 45 minutos, yo siento que tocan en la puerta. Yo creo que es la maid que viene a arreglar la habitación. Y cuando abro, Orlando con 2 lágrimas. Y yo lo que hice que me eché a reír. Ese hombre me quería matar. Me quería. ¿Cómo tú te vas a reír? Digo, yo te lo dije que no fuera. No lo dejaron entrar. Y eso fue ya a nivel de Grandes Ligas, cuando Houston entró a la franquicia de los Astros de Houston. Más o menos qué año. Eso fue, déjame ver, yo tiré mi no-hitter a los Astros de Houston, fue en junio 6 del 63. En el 63. Por cierto, ese fue su primer no-hitter. El único no-hitter que yo tiré. Yo tiré 3 one-hitter y un no-hitter. Don Juan, hábleme de un colega suyo en épocas diferentes. ¿Otro Juan? Hábleme de Pedro Martínez. Un fenómeno. Como lanzador, ¿cómo usted lo considera? Si su capacidad de dominio, si es comparable con usted. Bueno, yo no me lo perdía. Cuando él lanzaba, yo estaba ahí mirando. Yo creo que teníamos el mismo instinto sobre la lomita. Porque cuando yo llegaba a la lomita, yo me creía el rey, el mandamás, por yo era que tenía la bola. Si yo no la tiraba, no comenzaba el juego. Y yo creo que Pedro se sentía a sí mismo, pero con un coraje y eso lo hizo grandioso. ¿Y cómo disciplina lo firman? Disciplina también. Porque firmaron a Ramón, pero él era chiquito, le daba trabajo firmar a Pedro. Flaco. Dice un refrán, chiquito tupío. Sí. Tremendo lanzador. Sí. Tremendo lanzador. Y ahí están los numeritos. Y por eso está en el Salón de la Fama. ¿Cómo fue el lío de los gallos? Que en Estados Unidos se lo pusieron vivo a ti a Pedro por las peleas de gallo, la jugada de gallo. Bueno, yo soy socio fundador del Coliseo Gallístico Santo Domingo Alberto Bonetti Burgos. Y estamos de visita, Pedro y yo, coincidimos ese día en una jugada de gallo. 2 socios, pues no eran gallos nosotros, 2 socios nos dan un gallo a cada uno para que lo soltáramos. Y esa foto salió. Oh, que sí salió. Para esa época yo trabajaba para ESPN. Y las cartas que llegaron a ESPN para que me despidieran. Eso fue horrible. Los comentarios, que maltrato animal y qué sé yo qué. Y yo tomé la decisión y desde esa dejé los gallos. Hasta hoy. Hasta hoy. El sábado me tiene un homenaje. Y yo lo pensé muchísimo. No voy a soltar gallo. No agarre el gallo. De los lanzadores, bueno, claro, tiene que aceptarse usted. Lanzadores dominicanos, ¿quién usted considera que ha sido así el más dominante? Juan Marichal. Exceptuando lo que le acabo de decir. Y de los contemporáneos, de los lanzadores en sentido general en Grandes Ligas y dominicanos contemporáneos. ¿Cuál usted entiende que es más dominante, que puede decir que es mejor lanzador? Bueno, tú sabes, hablamos ya de Pedro. Sí, correcto. Y hubo un Joaquín Andújar. Buenísimo. Hubo un Cutá Pérez. Fue buenísimo también. En la actualidad hay un Sandy Alcántara que ganó el Sayón hace como 3 años. Muy bueno ese muchacho. No recuerdo el primer nombre, Peralta de los Milwaukee Brewers, que este año también tuvo una temporada muy destacada. Pero donde más nosotros tenemos esa fortaleza es en el relevo. Hay una cantidad de lanzadores relevistas que eso mete miedo. Yo no sé si es que los radares ahora lo han modificado para aumentar la velocidad, pero hay muchos de esa gente tiran hasta 105 millas por hora. Es una cosa impresionante. En ese mismo contexto, uno lo que es fanático, pero cuando yo vi a este señor
Digo, el japonés que no es el que batea. Ohtani. No, Ohtani no. Ohtani es el fenómeno. No, ese es hombre del otro mundo. Yo me refiero al japonés, que el lanzador, el otro. También de los Dodgers, Sí. que fue relevista. O sea, sí, el que participó ahora en el mismo equipo de Ohtani. ¿Ese es el mejor lanzador? ¿O quién es el mejor lanzador el mejor en sentido general? ¿Quién es el mejor lanzador? Y si al hablar de mejor lanzador hay que hacer una diferenciación entre abridor y cerrador. Pero ¿quién es el mejor? Porque yo vi a ese hombre y hasta casi odio le tomo porque no puede ser tan duro. Hay mucho bueno. A ver, si usted pudiera establecer una tabla de más o menos de quiénes son los mejores de este momento como lanzador. Bueno, te voy a decir, ese japonés que ganó 3 partidos en la Serie Mundial. Ganó 3 partidos, un monstruo. Sí, un monstruo. ¿Cómo se llama? Con M. Yamamoto. Exacto. Yamamoto. 3 partidos fue el más valioso. Pues es un monstruo. Un monstruo. Imbateable. Juan. Se podría decir, perdón Julián, para no te olvides. Se podría decir que es el mejor lanzador del momento. Bueno, eso fue lo que demostró este año. Que es el más resistente. Porque lanzó en relevo después de haber 2 días después de haber ganado su segundo partido. Y la hazaña de ese hombre, que es un caballo. ¿Quiénes están ahí en esos 3, esos 5? Del Hay momento, ¿quiénes son los algunos mejores? que ya están de retiro, Ajá. que es un apellido Verlander, que jugó este año Verlander, para los Gigantes. tremendo, Fue un gran lanzador. Está Scherzer, que estaba con los Blue Jays, pero que ya van, tú sabes, ya van de están casi salida. de retiro. Van de pero salida, esos eran 2 lanzadores tremendo. extraordinarios. Yo conocí un jovencito que quiso parecerse a Juan Marichal, pero no salió pelotero, salió presidente. La relación con Leonel Fernández, ¿cómo se da? La relación. Sí. Bueno, esa es una historia que mi hija Úrsula, la cuarta, que nació el mismo día, 20 de octubre, el día que yo nací también, se graduó de hostelería y ella estaba haciendo su pasantía y lo invitó cuando él era candidato en el 96, lo invitó a su graduación y ese día yo conocí a Leonel Fernández. Pues para él fue un orgullo. Y de ahí en adelante hicimos unas relaciones bastante agradables y no me arrepiento. Él dice que no quería ser político, quería ser Juan Marichal. Él me mostró una foto, él vestido de pelotero, diciéndole a su abuelo y regalándole la foto. Ahí tiene el próximo Juan Marichal. Oye. Don Juan, ¿cómo fue aquel encuentro con Al Gore, el vicepresidente Gore? Esa vez, bueno, tú sabes que los peloteros a nivel de Grandes Ligas lo invitan a muchísimas actividades, ¿sí? Y yo iba mucho a la cena de recaudaciones de los Bush, de los Clinton, y ahí uno conoce muchísimas figuras, y conocía al Gore y le firmé una pelota a un hijito del que estaba ahí salgo yo firmándole la bola al hijito de Al Gore. Hicimos una gran relación. Porque dicen que cuando lo van a presentar, como que le iban a decir a Al Gore, mire, él es Al Gore, que dicen que Al Gore interrumpió. No. Esa es la gente que yo más admiro y tiene que firmar y tiene que... ¿Estableció relación con alguno de los presidentes? Ya conversaciones con alguno de los presidentes de los Estados Unidos. Bueno, yo recuerdo una actividad en Nueva York donde cuando Clinton estaba firmando su libro, y eso era una inmensidad de gente en la calle, cola enorme, como 4 cuadras antes de llegar donde él estaba firmando, y yo lo conocí a través del presidente Leonel Fernández. En el hotel fuimos a visitarlo, o él fue a visitar a Leonel a la habitación, y recuerdo que cuando Leonel me lo presenta, él dice,
yo tengo una postalita y quiero que usted me la firme. Y la saca. Y la postalita le llama la 3M. Macoby Mays Marichal. ¿Cómo? Y esa postalita yo se la firmé y se la regalé. Y él me regaló uno de los libros. Ya yo había comprado 2, pero él me regaló uno. Yo no le podía decir que no. Don Juan, claro. en Wow, algún momento sus nietos descubren que yo soy nieto de Juan Marichal. Por ejemplo, guardando las distancias, con Ricky Martin los hijos lo descubrieron actuando. Pero en algún momento uno de sus nietos dijo, wow, abuelo, tú eres esto, fulano. Qué ya con famoso, conciencia. abuelo. Qué famoso eres. Bueno, yo tengo uno que es nieto mío, hijo de José Rijo. Yo Río, sí. Ya, Rodrigo. ya. Entonces, yo tengo un solo varón, el último, después de 5 mujeres. El único varón. Y ellos 2 se fueron una vez creo que a Milwaukee, no recuerdo el estado, donde un instructor que querían ser pelotero. Pero no dieron la talla ninguno de los 2. No dieron la talla. Y el nieto ahora mismo es un financista, vive en Connecticut. Y mi hijo se ha dedicado a la agricultura. Ahora tiene un proyecto de siembra de aguacate orgánico. Aquí. Sí. Y le está yendo muy bien. Qué bueno. Es el que jugaba golf. Hay uno de ellos, o era el nieto o era el hijo, que le gustaba el golf. Mira que me gustaba el golf. Yo era un loco con el golf. Inclusive tuve un problema con mi esposa, porque un periodista que me entrevistó me dijo que si yo pudiera volver a vivir mi vida, ¿qué me gustaría hacer? Jugar golf. Y yo le dije que golfista. Ay, qué lío. ¿Cómo Doña vas a decir eso? Alma se molestó. Sí, tú eres un Hall of Fame. ¿Cómo tú vas a decir? Digo, es que tú no sabes por qué yo digo eso. Digo, el golfista juega contra el campo. Y contra él. Son 152 jugadores. Si tú jugaste bien, tú vas a ganar dinero. Pero el lanzador juega con 8 miembros de su equipo. Que cualquiera de esos miembros que cometa un error, tú puedes perder el juego. Inclusive hasta el árbitro que haga una llamada errónea, tú puedes perder el juego. En el golf tú nada más pierdes si tú juegas mal. Don Juan, el bateador más difícil al que usted se enfrentó y de estos tiempos, ¿quién usted considera como bateador el más difícil, el más incómodo? Había mucho bueno en esa época. Mucho bueno. El mayor hiteador, Pete Rose, que yo tuve que enfrentarlo muchas veces. ¿Cómo? Pero también tenía que enfrentarme a Roberto Clemente, un caballo. Duro. Ese era, también tenía que enfrentarme a Billy Williams, a Willie Stargell, una cantidad de jugadores. A Tommy Davis, que todos los años daba 230 hits. ¿Usted no le pidió a Roger Mary? Perdón, No, porque era de la americana. En Juego de Estrellas yo lo enfrenté. Y en la actualidad, ¿cuál es que usted viendo así televisión y yendo a los partidos en Grandes Ligas entiende que es el más difícil para un lanzador de los bateadores, ahora mismo? De los bateadores actuales. Bueno, hay un catch de Seattle que batea a la zurda y a la derecha, que dio, creo que fueron 64 jonrones. Ay, sí. Ese chiquito. Para mí ese tipo, y viendo a Ohtani. A Vladimir Jr. Mira, el peloterazo. Ese tipo se cogió la serie para él. Sí, qué corazón, tremendo. Yo soy Liga Nacional. Yo soy Liga Nacional, porque yo eché 16 años, 15 años en la Liga Nacional. Y no me hubiera gustado que ganara la americana. Pero yo estaba pujando. Cada que él venía a batear, yo quería que él diera Oye, un peloterazo. Un lanzador de Grandes Ligas compitiendo por el campeonato, por una serie de semifinal o final. Supongamos que ganando el juego o que el juego está empate y un jugador le comete un error que le puede dañar el juego. Realmente el lanzador genera una situación de incomodidad con ese jugador y quisiera
hasta bueno, accionar. a veces, por respeto, uno no se lo demuestra al jugador que ha cometido un error. Sí. Yo tenía un récord contra los Mets de 19 victorias y 0 derrotas. Y estoy lanzando un partido en San Francisco. Y en el 9º inning estoy ganando 1 carrera por 0. Hay hombre en primera y tercera con 2 outs. Y dan un fly a tercera. Yo creía que a tercera, pero como hacía mucha brisa, la brisa comenzó a llevarse la bola hacia la zona de primera base. Y cuando sale el fly, yo llamo a Jim Davenport, que era la tercera base. Él viene fildeando la bola y ya pasan por la lomita y ya la bola está en territorio de primera. Wow. Y yo tuve temor de llamar a Willie McCovey. Y fue, quién sabe, tal vez un error mío. Y la bola se le cayó. Como iban 2 outs, el de primera salió con el fly, ¿no? Sí. Y anotaron los 2. Vinimos nosotros a batear 9º, nos hicieron 0 y perdí el juego 2-1. Oiga, era 9-0 pintado. 9-0 pintado. Yo no dormí esa noche. Pero yo no le demostré ningún disgusto a Jim Davenport por haber dejado caer la bola. Pues yo sabía lo difícil que era fildear un globo de eso en el parque de San Francisco, donde a veces era un ciclón. Y perdí el juego, 2 carreras por 1. Wow, Severo. Don Juan, un placer verlo. Gracias. Tenerlo aquí. Ciertamente, como dice Rosario, un gran referente para todos nosotros, claro. Y un gran orgullo para nuestro país y para América Latina. El día de la llamada del Salón de la Fama, ¿cómo se dio, cómo vivió ese día? Bueno, me llamaron de Nueva York, me dieron instrucciones de que no podía anunciarlo, sino esperar llegar a Nueva York para ellos hacer una rueda de prensa allá y anunciar, pero eso fue una algarabía en mi casa, todo el mundo alegre, mi familia, mis amigos y muchos dominicanos. ¿Qué edad tenía? ¿Era qué año es? Eso fue en el 83. Sí, 83. Sí. ¿Qué edad usted tenía? Dice, pregunta Rosario. Sí. Cuando me sacaron. Sí. Bueno, yo me retiré a los 36. Duré 5 años, son 41 y duré 3 años más, 44 yo tenía. Me retiro a los 36. ¿Qué situación provoca retiro? Demasiado trabajo intenso con el brazo, cansado. Evaluó que ya era el momento retirarse en un momento estelar, que es una discusión sobre grandes figuras estelares en todos los deportes, de si me retiro en el momento cumbre. Algunos han esperado demasiado y se degradan mucho, entonces ya esa gloria se pierde un poco. ¿En qué momento lo hace? Y si pudiera evaluar ese momento de retiro en el béisbol, ¿cuándo debe ser para un atleta? Aunque ahí hay mucho de emocional. Cuando a mí me cambian a los Medias Rojas de Boston en el 74, yo venía de una cirugía en la espalda y en junio me volvió una dolencia en la espalda y yo tuve que abandonar el equipo. Y ya yo me consideraba retirado. No lo había anunciado, pero me consideraba retirado. Vengo para el país y cuando estoy aquí comenzó Rafael Ávila, Manuel Mota, un Maximito Lobatón, todito visitando mi casa, que los Dodgers me querían firmar. Y yo no quería, yo estaba renuente. No, que los Dodgers, imagínate, los eternos rivales de los Gigantes, que era mi equipo, y yo no quería, pero me convencieron y yo volví y firmé con los Dodgers. Ya yo estaba medio fuera de forma. Me puse a trabajar para rebajar y rebajé 18 libras muy rápido. Cuando tú rebajas así te pone un poco débil. Comienza la temporada y el primer juego lanzo 3 entradas perfectas y en la cuarta me cayeron a palo y me sacaron del juego.
Y de ahí nos trasladamos a Los Ángeles, pues nosotros abrimos la temporada en Houston. Nos trasladamos a Los Ángeles y a los 4 días vuelvo a lanzar contra Cincinnati. Y parecía una repetición. 3 entradas bien buenas y en la 4ª línea por todas partes. Y viene Walter Alston al montículo y me dice, tengo que sacarte muy temprano de temporada, no quiero dejarte más. Y le digo yo ahí en la lomita, le digo yo, señor Alston, no va a haber próxima oportunidad. Yo me acabo de retirar. Wow. Y me dice, no hablemos de eso, vete a dormir, después hablamos. Y bueno, esa noche estaba mi esposa en la grada, no, mentira, en el hotel, ella no fue al juego, estaba en el hotel. Después del juego, yo cojo para el hotel y le digo a ella, me retiré. Y esa mujer me cayó a besos y abrazos. Que vamos para la casa y ya todo el mundo contento. Que me ayudaron a tomar la decisión de retiro. Y al otro día me levanto, cojo para el play. La primera parada fue con el dueño de los Dodgers, Pete O'Malley. Duró 45 minutos tratando de convencerme de que no me retirara. Y me acuerdo que me dijo, mira, Tom Seaver firmó con Cincinnati y no le está yendo muy bien, pero cuando él se ponga en forma, él va a ser el mismo lanzador que ha sido siempre y eso va a suceder contigo. No te retires. Digo, señor Mali, es que ya yo le dije a mi esposa que me iba a retirar. Ya no puedo echar para atrás. Yo no puedo echar para atrás. Eso es sagrado. Él entendió, me dio la razón y sigue visitando. Yo creo que tomé una buena decisión. Sigue visitando. Cuando se le pide la bola a un lanzador del nivel suyo, a nivel de Pedro, uno notaba, nosotros no nos perdíamos tampoco los partidos de Pedro y era ver a Pedro, pero Pedro en muchos momentos uno notaba que molesto, como que no quisiera entregar la bola, como espérate, como está juzgando mal el momento. ¿Qué pasa en ese tipo de situaciones cuando el lanzador entiende que él puede resolver el problema? Pasa muchas cosas, a veces positiva, otras veces negativa, a veces te encuentras un problema con el manager. Sí. Yo lancé un partido contra Warren Spahn. Warren Spahn. Los 18 innings. 16. 16. En el 9º, el juego está 0-0. Uh-huh. Y el manager me quiere sacar. Y yo le rogué. Señor Dark, mire, la temperatura está buena. Yo me siento fuerte. Déjeme una entrada más. Y lo convencí, me dejó. Y ya estamos en el 14. En la entrada 14. Me dice, ya está bueno, no va más. Y yo le digo, señor George, ¿usted ve ese señor que está allá en el montículo? Dice, sí, ¿qué le pasa? Me dice, digo, ese señor tiene 42 años y yo solamente tengo 25. Y mientras él se mantenga en el montículo, nadie me saca de aquí. Ay, qué cosa más grande. Oiga, mi hermano, ese hombre se puso rojo como un tomate. Pero me dio la espalda. Digo, ay, voy a donde entrada más. Porque no me contestó. Lo que hizo que abandonó el área y se fue. Y salgo yo y lanzo la entrada número 15. Con suerte que hago así. 1, 2 y 3. Y hago mi 0. Y cuando regreso, le digo, señor Dark, prepare un relevista que no voy más. Yo le digo a él. Pero así mismo entra Warren Spahn, que ellos eran visitantes. Sí. Entra Warren Spahn a lanzar también la número 15. Y hizo lo mismo, 3 outs bien rápido. Y cuando yo veo que ya está el relevista poniéndose jacket para entrar para el montículo, yo lo veo, yo lo estoy mirando. Y detrás de nosotros había un lockercito donde tú ponías el guante y la gorra. Y agarro mi gorra y me la pongo, agarro mi guante y salí disparado para el montículo. Antes de que llamara la relevista. Íbamos a ver en un momento íbamos a reunir dos lanzadores en el montículo, pero él tuvo que devolverse. Con suerte otra vez,
que hago los 3 outs bien rapidito. Cuando termina la entrada, yo me quedo un poco retrasado por la línea de primera base, esperando que Willie Mays, que viene del center field, llegue hasta esa área. Cuando él llega, yo le echo el brazo. Willie a todo el mundo le decía chico. Y yo le digo, chico, Alvindar está furioso conmigo. Yo no voy más. Y me dice, no te preocupes. Y me hace así, me da una palmadita en la espalda. Me dice, yo voy a ganar este juego para ti. Y él era el segundo bateador de la próxima entrada. Y te digo la verdad, a veces yo cierro los ojos y veo esa bola flotando sobre la verja. Un jonrón de Willie Mays para ganar el juego 1 carrera por 0 en 16 entradas. Y escribió Jim Kaplan un libro que se titula The Greatest Game Ever Pitched, el mejor juego pichado. Y para mí es una joya de libro. Yo se la recomiendo. Está en Amazon. ¡Wow! Increíble. Y qué bonito. Esa historia siempre uno la recuerda con mucho orgullo. Pero oye, eso fue un pleito con Alvindar. No hubo consecuencias, ¿no? Bueno, ganaron el juego, no hubo consecuencias. El catcher mío en el noveno me decía, no te dejes sacar. Que pierda o gane es una gran labor. Pierda o gane es una gran labor. ¿Quién era el catcher? El catcher. ¿Quién era? Ed Bailey. Que fue después seguridad, después se retiró, seguridad de George Bush. Don Juan, ¿y qué le dijo su manager después de haber ganado ese juego o algunos días después? Bueno, me felicitó. La única vez en mi carrera que me dieron un día extra de descanso. Yo pichaba cada 4 días, 3 días de descanso. Esa vez me dieron 5 días de extra, 4 días de descanso. La única vez en mi carrera. ¿Pero qué le dijo? Yo no recuerdo, pero yo tengo una foto muy, muy famosa, que es Warren Spahn y yo en un túnel donde tú te diriges del clubhouse al terreno de juego. Ahí él dándome instrucciones de cómo prepararme para mi próxima salida. Bien. Él diciéndome a mí. Porque éramos muy amigos. Bien. Qué maravilloso. Pero mire, vamos a... Seguro quiere ahora variar un poquito la temática. Una sola pregunta. Una sola pregunta. Básicamente. Porque una historia tan bella, ¿no? La de la vida de don Juan Marichal. Y yo tuve el privilegio en un viaje a Miami de compartir con él cuando fuimos al Festival de Cine Global a Miami, con Omar de la Cruz e Ivette, Marichal, su hija. Y allí hablamos bastante sobre un documental que se está preparando. Creo que sale el año que viene. Que está listo. Es posible. Ahí sale muchas escenas de allá, de Laguna Verde, de Montecristi, del Morro, del Reloj. Nos falta ir a Manzanillo a filmar porque ahí fue mi segunda parada en mi carrera. Y esa nos falta todavía. Pero sale también una finca de arroz y plátano allá en Laguna Verde, Río Yaque. Wow. Va a ser bonito. Hablamos del cine. Va a ser bonito. Y el sentido general... Es una producción de cine un documental. Ver cuando se le planteó la idea de hacerlo, ¿cuál fue su reacción? Bueno, eso fue Ivette y Héctor. Y a mí me gustó muchísimo. Y me han tenido trabajando porque hemos tenido que visitar muchos parajes, muchas secciones, muchas provincias. Pero yo creo que va a ser bonito. Ese es un documento. Y a nivel internacional. Sí, y creo que la idea de eso es convertirlo en una película. Válido, muy bien. Qué bien. Estaremos a la expectativa. Don Juan Marichal, el más grande. Qué orgullo. Qué orgullo, gracias. Qué emoción, qué regalo de Navidad. Sí, un buen regalo. Para todos. Que don Juan Le voy a pedir que se tire una foto con los escogiditas. Compartir toda esta historia. Seguro que sí. Y después con los aguiluchos también. Y después que Usted nos pertenece a todos. Yo tuve en mis años de retiro unas relaciones con Monchín Pichardo, presidente del Licey, que fueron maravillosas. Yo traje aquí como 7 jugadores de los Atléticos de Oakland para el Licey. Sí. Tú lo ves. Para el Licey. Aquí vino Mac Maguire. Sí. Pero don Juan coopere, pero no mucho. Yo no coopere mucho. Y
Yo trabajé para los Atléticos como director de scout para Latinoamérica. Y la mayoría de mis jugadores buenos que yo firmé, se los asignamos a las Águilas. Muy bien. A las Águilas son... Luis Polonia. Muy bien. Polo. La hormiga atómica. Atómica. Miguel Tejada. Wow, excelente. La guagua. Tony Batista. Excelente. No. Todos jugadores de Grandes Ligas, toditos, que ganaron millones. Sí. Wow, pero qué aporte. No, Todos se lo asignamos a las Águilas. A propósito del último que usted mencionó, yo me molestaba con ese bateador. Y siempre protestaba y consultaba a gente. ¿Cómo un bateador se va a poner de frente, con el bate de frente? Yo digo, no. Si yo soy instructor o dirigente, digo, mire, usted batea como se batea o me deja el equipo. Porque Tony Batista se ponía de frente, literalmente de frente. Entraba, giraba y entraba, entonces se ponía en posición de batear. Y yo digo, es que si la bola es rápida no la va a batear nunca. ¿Por qué ese tiro tan raro? No sé, a lo mejor fueron un instructor de bateo que le dio esa idea, pero él era bueno bateando. Él la bateaba, pero perdió un tiempo precioso. Pero se paraba feo. Sí. Se paraba feo. Don Juan, en esta época de muchos contratos millonarios en el béisbol, ¿qué valores usted entiende deben preservarse en el béisbol? Bueno, yo creo que los jugadores, los que abusaron fue de nosotros, lo primero. Lo que abrieron el camino. Cuando yo llegué, el sueldo mínimo era $6,500. Oh. Ay. $6,500. Y cuando salió los contratos, su contrato andaba por qué nivel? El mayor fue de 155. 155,000. Como decía William, es una dieta de los muchachos. No podía ganar más de ahí porque Willie Mays era el mejor pagado, 160. Wow. Willie Mays. Usted se imagina 160 comparado con 765 millones. Dios mío. ¿Usted se imagina? Dios mío. ¿Quién iba a pensar en esa época? ¿Quién iba a pensar que un jugador de béisbol iba a devengar un contrato de esa magnitud? Pero si hacemos la división de los 50, 60, 40 millones de hoy día, es más, probablemente sea más por juego con lo que usted ganaba. Sí, pero claro, el recoge bate ahora gana más que lo que yo ganaba en mi año de novato. Sí. Pero bueno, son los tiempos. Así es. Qué bueno. Reiteramos las gracias a don Juan Marichal, a toda la familia. A Ivette, que se involucró en esto, una amiga entrañable de muchos años. Y saludos a toda la familia. Gracias, Cristian, gracias. A todos. Qué ¿Y bueno. cuál es el hándicap en gol? Yo tuve que dejarlo. ¿Pero qué hándicap tenía? 5. Era un jugador de 3 veces a la semana, por lo menos. Yo jugaba con el pro del Santo Domingo Country Club. ¿Con Manita? No, con Guillermo Gómez. Ah, ya. Y sabe que el pro es scratch, sí. No tiene handicap. Sí. Y yo tenía un 5. Él tenía que darme 5 palos, pero él solamente me daba 2. Porque él decía que yo era muy bueno y yo le ganaba. No todas las veces, pero muchas veces le gané. Don Juan, mire, yo nunca había estado tan cerca de un anillo. Bueno, yo tampoco. Yo te lo dejo usar por un... Mire, yo no lo voy a decir que no. Una foto, wow. No, pero déjame verlo, por favor. Increíble. Anillo. Ese es el 14, 2014. Increíble. Cincinnati y San Francisco. Donde Von Garner fue el más valioso. Ahí, hágame esa foto ahí, porque con ese anillo pues es una cosa histórica, pero por Dios. Oh, Dios. No, lo vamos a hacer ya terminando la entrevista. Por favor, entrégaselo, devuélveselo, por favor. Exacto. Sí, porque, no te entusiasmes. No te entusiasmes. No, que no me deje para don Juan con este anillo. Puede ser peligroso. Wow. Déjame verlo. Juan, las gracias de nuevo. No, tú eres abogado. El motivo de momento tan hermoso. de ese anillo. Sí. En una época,
jugamos para los Gigantes de San Francisco, Sí. 5 jugadores que fuimos exaltados al Salón de la Fama. Willie Mays, Willie McCovey, Orlando Cepeda, Gelo Perry y yo. Y cuando ellos ganan, nos otorgan un anillo a cada uno de los 5 Hall of Fame. Wow, pero qué En maravilla. 5 años, los Gigantes ganaron 3 veces. En 5 años. En el 10, en el 12 y en el 14. Y yo poseo 3 de esos. 3 anillos de eso. 3 de esos. Por la historia. Y el anillo del escogido, que no lo veo. No, yo tengo el Hall of Fame. Ah, bueno. Pero por Dios, Pero ellos no me dieron uno, ¿no? Ah, ¿y qué pasó ahí? No sé, yo estoy en protesta. Acá. Yo estoy en Don protesta. Juan Marichal. Los Leones del Escogido. Yo creo que merezco un anillo del escogido. Pero el estadio Yo de creo. usted, Rosario, déjame. Pero claro que sí, don. Oh, pero bueno, don Juan. No. Eso es dicho Atención, y hecho. Leones del Escogido, el anillo de don Juan, De don Juan Marichal. Marichal. De hecho, Julián quería hacernos bullying. Por ejemplo, yo soy aguilucha. No, con don los Juan. escogidistas. Entonces él no quiere que nosotros nos tiremos fotos con usted, porque él es Con los escogidista. escogidistas. Oiga, don Juan, no. Primero no. nosotros y después ustedes. Sí. Sí. No, pero yo sigo todos los equipos. ¿Verdad Y que sí? me agradan todos los Y fanáticos. usted es gloria Qué bueno, nuestra. qué bueno. Gracias, don Juan Marichal, Ay, qué bueno que ay, está por acá excelente. con nosotros. Un gran regalo. Gracias. La la- diseñadora, ¿cómo se llama? Stephanie. Sí, Ella fue que diseñó los 3 anillos. Miren, vamos a terminar la entrevista formalmente a las muchachas, sobre todo a Ivette, ¿verdad? A Ivette, que ahí en la San Martín 183 está materiales industriales. La ferretería más completa, la ferretería más completa de este país, para cuando hay que hacer Héctor Aníbal. en la casa Héctor Aníbal, hay que hacer arreglo en la casa, en el apartamento, reconstruir, construir. Los mejores equipos, las mejores herramientas están en la San Martín 183, ahí próximo a la Máximo Gómez. Materiales industriales, una ferretería completa.